Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a empezar con toda la parte de genética. Empezaremos en esta clase con los ácidos nucleicos. Vamos a ver dónde se encuentran, la estructura, cómo están conformados y algunas otras particularidades. Recordemos que los ácidos nucleicos son el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. El ADN es el que tiene todo el código genético, el que contiene toda la información de las células y se encuentra exclusivamente en las células eucariotas dentro del núcleo o en el nucleoide en el caso de los procariotas. Y por otro lado tenemos el ácido ribonucleico que se puede encontrar tanto en el núcleo como en el citoplasma. Hay regiones dentro del núcleo que se llaman nucleolos, donde hay una gran cantidad de ADN que se está sintetizando a ARN ribosomal. Los ribosomas, recuerden que son las estructuras que, estos puntitos azules que vemos acá, que son necesarios para la síntesis de proteínas. Y esas estructuras están formadas por distintos tipos de ARN. Bueno, esos se sintetizan en el núcleo y luego pasan al citoplasma, ¿sí? Si nosotros vemos cómo es los pasos para esa inscripción del ADN sobre otras estructuras para después finalmente hacer proteínas, sabemos que no se forman proteínas directamente desde el ADN, sino que lo hace a través de una serie de pasos. Y esa serie de pasos implica desde la copia del ADN del gen que necesito luego tener como una proteína, lo copia a un fragmento de ARN, que es un proceso que se llama transcripción, y eso ocurre en el núcleo. Y finalmente el ARN puede movilizarse al citoplasma como ARN mensajero para luego en el citoplasma traducirse a proteína. Es decir, que la proteína se sintetiza en el citoplasma, pero la información genética que tiene está en el núcleo, en el ADN. Estos dos procesos son sumamente importantes tener en cuenta y presente qué significan y dónde ocurren, ¿sí? ¿Qué implica cada paso? Después lo vamos a ver particularmente a cada uno de ellos, pero el concepto general es algo que constantemente estamos mencionando y que es necesario tenerlo desde ahora. El ADN es un polímero constituido por monómeros de nucleótidos y son moléculas muy extensas. Pero para poder acomodarse en el núcleo están estrechamente plegados y empaquetadas en el interior, acompañado de proteínas. En el caso de las células eucariotas, esas proteínas se llaman histonas. Tengamos en cuenta que todas las células tienen ADN, que además ese ADN, que es el que constituye el patrón que conforma cada célula, donde está la información para que cada célula sea lo que es, además esa información genética es la que se transmite durante la descendencia en la reproducción. Dijimos entonces que los ácidos nucleicos son polímeros, es decir, son estructuras muy grandes, pero ¿cómo están conformadas esas estructuras? Por monómeros. Y los monómeros son los nucleótidos. Los nucleótidos tienen un fosfato, un azúcar y una base nitrógena. Esa es la estructura básica y general de todos los nucleótidos. Pero bueno, hay varios tipos de nucleótidos, al menos 5. Por lo tanto, hay diferencias entre ellos. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, son las que vamos a ver ahora. Entonces dijimos, fosfato. Azúcar se van a diferenciar de acuerdo a si se trata de ADN o ARN. El azúcar que está en el ARN se llama ribosa, ¿sí? El azúcar siempre se cuentan las posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos, desde el carbono este que vemos acá a la derecha. Entonces, en la posición 2, en el caso del ARN, vemos que hay un oxidrilo. En el caso del ADN, es una desoxirribosa. Se dice 2-desoxirribosa porque en esta posición no tiene el oxidrilo, por eso es desoxi, ¿sí? Y a eso es lo que le da el nombre de ácido ribonucleico en el caso del ARN y desoxirribonucleico en el ADN. Bien, pero para todos los ARN, el fosfato y la ribosa es la misma,
Y para todos los ADN, la desoxirribosa y el fosfato es el mismo. Es decir, que lo que le da la diferencia es lo que continúa aquí, que son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas las dividimos en purinas y pirimidinas por la estructura que tienen. Fíjense que las purinas tienen dos anillos, uno de 6 y uno de 5, mientras que las pirimidinas tienen un único anillo de 6 carbonos. Las purinas son la adenina y la guanina, mientras que las pirimidinas son la citosina, el uracilo y la timina. Ahora, hay una diferencia entre el ARN y el ADN, donde el ARN las que tiene son adenina, guanina, citosina y uracilo, no tiene timina, mientras que el ADN tiene las purinas las mismas, pero en lugar de uracilo tiene timina, ¿sí? La diferencia está en estas bases nitrogenadas. En el ARN se reemplaza la timina por el uracilo. Y estas cuatro bases nitrogenadas son las que constituyen todos los ácidos, todos los nucleótidos, que en definitiva son los que después forman el patrón de nucleótidos en cada ADN. Esas son las diferencias. La diferencia la muestra, la da las bases nitrogenadas porque son las únicas que pueden ser distintas. Y fíjense que con cuatro bases nitrogenadas en cada em, ácido nucleico se genera todo el patrón genético que tenemos, ¿sí? Es impresionante. Bien, tengamos en cuenta que los nucleótidos no son exclusivos de los ácidos nucleicos, que también encontramos nucleótidos con otras funciones, como por ejemplo el ATP, que es la molécula de excelencia que tenemos energía, pero hay otros activadores de enzimas como el AMP cíclico o segundos mensajeros y algunos otros transportadores de electrones como el FAD, el NAD, coenzima A, y etcétera, ¿sí? Nada más para que tengan en cuenta que no son exclusivos de los nucleótidos, que hay estructuras como los nucleótidos, este es el ATP, fíjense que tiene la misma forma, tiene una adenosina, que es esto, tiene una ribosa y tiene trifosfato, por eso es trifosfato, adenosina trifosfato. Bueno, vamos a ver ahora la estructura de los ácidos nucleicos. La estructura es única, ¿no? Es cómo se acomodan en el espacio y demás, pero nosotros para poder estudiarla la vamos como desarmando a esa estructura grande hasta quedarnos con la cadena simple de cada ácido nucleico. Y esos pasos, esos como estadios o como eh, formas de estructura son las que llamamos primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cuando nos referimos a la estructura primaria, es la estructura, yo voy a avanzar un poquito acá como para que después sea más simple verlo cuando vayamos viendo cada una de ellas. Cuando nos referimos a la estructura primaria, bueno, acá ni siquiera la tenemos. Es la cadena simple del ácido nucleico, es decir, me desenrosco una de estas cadenas y veo cuáles son los nucleótidos que contiene esa cadena. A eso nos referimos cuando hablamos de estructura primaria. Ya cuando hablamos de estructura secundaria, ya estamos hablando de cómo se disponen las dos cadenas de ácidos nucleicos en el ADN, cómo interaccionan las bases nitrogenadas y cómo se forma esa hélice, doble hélice, típica del ADN. Cuando hablamos de estructura terciaria, ya hablamos de esas doble hélice asociada a unas proteínas llamadas histonas que permiten el plegamiento de los ácidos nucleicos. Y la estructura cuaternaria ya es el superenrollamiento que se logra a partir de este collar de perlas que se llama, cómo se reagrupan y se enroscan aún más hasta formar finalmente el cromosoma. Entonces, la forma máxima de la estructura cuaternaria es el cromosoma. Bueno, ahora sí, volvemos a la que habíamos dejado hoy para poder ir mencionando cada una de las estructuras que vimos ya como algo general. Entonces, dijimos, la estructura primaria nos referimos a la secuencia de los nucleótidos en cada una de las cadenas. Sabemos que esa secuencia está dada por la unión entre los nucleótidos. Tengamos en cuenta que la cadena en sí de los nucleótidos se forma entre fosfatos y azúcar, fosfato y azúcar, mientras que
Las bases nitrogenadas van quedando hacia afuera, ¿eh? Hacia afuera de esa cadena. La cadena es fosfato y azúcar. Este es un nucleótido, este es el siguiente, este es el siguiente y así sucesivamente. Entonces, podemos decir que el esqueleto se forma de pentosas y de fosfato. Pentosas y fosfato, es así sucesivamente. Por otro lado, como les mencionaba recién, el azúcar, la pentosa, tiene una forma de numerarse que se llama 1', 2', 3', 4', 5' a cada uno de los carbonos que lo conforman. Hoy habíamos hablado del 2', que es la diferencia entre la desoxirribosa y la ribosa. Bueno, y ahora vamos a tener en cuenta dos posiciones diferentes, la 5' y la 3'. ¿Por qué? Porque el fosfato está unido a la posición 5'. Y el siguiente nucleótido, cuando se une, el siguiente fosfato del próximo nucleótido se va a unir entre el 5' y la posición 3' del que ya tenemos. Entonces, en esta posición va a venir un carbono 5' y se va a unir acá. Y va a quedar libre otra vez el 3' para que se una otro nucleótido. Entonces, la dirección de unión de la cadena de nucleótidos va en sentido 5', 3'. Y esa es la forma de la nomenclatura que se ha establecido para mencionar esta secuencia de nucleótidos. Fíjense que acá, en esta forma, dice 5', porque es la posición que me queda a la primera posición, con el fosfato, que corresponde a esa posición, y después tengo una adenina, una citosina, una guanina, una timina, bueno, tengo una adenosina además para este esquema, y finalmente tengo el oxidrilo en la posición 3'. O directamente se puede poner fosfato y los nucleótidos. O sea que lo que estoy escribiendo en esta convención, en esta estructura de la cadena simple, son las bases nitrogenadas de cada nucleótido que conforma esa secuencia. Esto es la estructura primaria. La estructura secundaria, como mencionamos recién, ya contiene la información de las dos cadenas, cómo se disponen esas cadenas, cómo se ubican esa doble cadena del ADN. Este modelo fue propuesto por Watson y Crick, acá se los ve con una maqueta del ADN, mostrando esa doble hélice con las cadenas de ADN en forma paralela y a su vez las bases nitrogenadas quedando entre medio de esa hélice. Ese es el modelo que muestra la estructura secundaria justamente del ADN. Tiene algunas propuestas, son 6 puntos que hay que tener en cuenta en esta estructura secundaria. Por un lado, pensar en que son dos cadenas, por eso se dice una doble hélice, por la forma que adquieren, una doble hélice, y se dice que es destrógira porque el giro de la hélice es hacia la derecha. Cuando es hacia la derecha se llama destrógira y si es a la izquierda se llama levógira. En este caso estamos ante una doble hélice en forma destrógira. Por otro lado, lo que mencionamos recién, que el esqueleto está conformado por ribosas y fosfatos que se encuentran hacia afuera, mientras que las bases nitrogenadas quedan hacia adentro, ¿sí? Ribosa, fosfato en ambas cadenas, hacia afuera, con cargas negativas, y hacia adentro están las bases nitrogenadas. Por otro lado, que son antiparalelas, ¿qué significa? Que la cadena, una cadena en dirección 5', 3', mientras que la otra se ubica en forma antiparalela en dirección 3', 5'. Además, tener en cuenta que las bases nitrogenadas de ambas cadenas interaccionan entre sí mediante puentes de hidrógeno y por apilamiento de bases nitrogenadas, es decir, por una cuestión espacial, y que ese apareamiento por puentes de hidrógenos se da con 2 puentes de hidrógenos entre la adenina y la timina y con 3 puentes de hidrógenos entre la citosina y la guanina. Además, en cada giro que da esta doble hélice, quedan agrupados 10 nucleótidos por vuelta. Todos estos son las propuestas de la descripción de esta estructura secundaria. Si tenemos que pensar en el ARN
hay algunas diferencias porque en primera instancia el ARN es una simple cadena, ya no hablamos de doble cadena. El ARN es simple cadena, nada más que en el espacio toma plegamientos en los cuales hay regiones en que sus bases nitrogenadas son apareables, como la citosina y la guanina, y el uracilo y la adenina. Por lo tanto, quedan regiones que están apareadas entre sí y adquieren algunas estructuras como la que vemos acá en pantalla, que es la del ARN de transferencia, que es un tipo de ARN importante en la transferencia de los aminoácidos cuando se están formando las proteínas, ¿sí? Este participa en la traducción del ARN a proteínas, ¿sí? Tiene esta forma. Fíjense que también va en dirección 5' y 3'. Siempre el 5' es el fosfato y el 3' es el oxidrilo. La estructura terciaria es, como les comentaba recién también, es como esas fibras de ácido nucleico de ADN se va a enrollar luego y que cuando se va a enrollar, eso es como que se hace un enrollamiento en el otro extremo. Para que evitar eso, para estabilizar esa molécula de ADN, hay unas enzimas que cortan y vuelven a unir y evitan esas tensiones que se generan en toda esa estructura. Esas enzimas se llaman topoisomerasas. Y va a variar el superenrollamiento que se logre entre las células eucariotas y las procariotas. Bueno, decíamos entonces que la estructura terciaria ya tiene que ver con el enrollamiento que esa doble hélice o esa simple hélice en el caso del ARN adquiere en el espacio. Fíjense, las células procariotas, sabemos que el ADN es un ADN de doble cadena, pero circular. Entonces, lo que va a ir adquiriendo es un plegamiento sobre sí mismo y de esa manera se superenrolla. En este superenrollamiento siempre intervienen proteínas, que en el caso de los procariotas son proteínas de no histonas, acá está aclarado, y es lo mismo que sucede en el ADN que se encuentra en los cloroplastos y en las mitocondrias. Mientras que en los eucariotes sí tenemos un grupo de proteínas que se llaman histonas, que conforman un octámero, y que a través de ese octámero, de alguna manera es como que la cadena, esta es una doble hélice, lo que estamos viendo en naranja o en rojo acá, es una doble hélice de ADN que se enrolla en ese octámero de proteínas, y esas son las histonas. Entonces, de esa manera queda enrollada una fracción y así sucesivamente varias histonas se acomodan en esto que se llama nucleosoma. El nucleosoma es el ADN más las histonas en cada grupito que se forma. Entre cada nucleosoma hay ADN que es espaciador y de esa manera forman lo que se llama el collar de perlas porque tiene el aspecto de un collar de perlas justamente. Perdón, volvió acá un poquito. Eh, Esta estructura que se forma entre el ADN y las proteínas es lo que se llama cromatina. ADN más proteínas, más las histonas, es lo que se llama cromatina. Y cada octámero de proteínas con el ADN se llama nucleosoma. En el ARN, bueno, la estructura terciaria que se adquiere eh, después de tener esa estructura secundaria en el espacio es un poco más compleja y es más difícil de describir simplemente con palabras. Y la estructura cuaternaria ya es el plegamiento final de todas esas collar de perlas que mencionamos recién, cómo se agrupan y se vuelven a empaquetar sobre sí. Este collar de perlas eh, se enrosca sobre sí mismo formando primero un solenoide y finalmente adquiere, si los cromosomas están formados, eh, se adquiere la estructura de los cromosomas, ¿sí? O si no, bueno, queda hasta acá, que sería en el caso de las células que no están en división. Sepamos que las células que no están en división no están totalmente condensados como cuando sí lo están, que están en forma de cromosomas, ¿sí? Bien.
esta es la figura que vimos hoy. Dijimos que la estructura primaria sería como desenroscar una hebra y ver la secuencia de nucleótidos que tiene. Por otro lado, la estructura secundaria es la doble hélice de estrógira, que tiene las bases nitrogenadas hacia adentro y la cadena de ribosas y fosfatos hacia afuera. El apareamiento de las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, cada uno con su cantidad de puentes de hidrógeno. Eh, Después la estructura terciaria, acompañando esa doble hélice con las histonas, formando los nucleosomas, que a su vez todos los nucleosomas forman una estructura en forma de collar de perlas. Y finalmente después la estructura cuaternaria, que es ese collar de perlas enroscado entre sí, formando fibras más gruesas de 30 nanómetros, que a su vez se enroscan más entre sí, formando de 300, 700, y finalmente los cromosomas, es la estructura más superenrollada que podemos encontrar en el caso de las células que estén en división en el estadio de metafase. Un poco esto es lo que les comentaba recién. Nosotros vimos este ciclo de división celular en donde podíamos dividir los estadios en interfase y en mitosis. La interfase es el momento en que las células no están en división, y la mitosis cuando sí lo está. Fíjense que la mayor parte del tiempo la célula está en interfase. Cuando se empieza a activar la mitosis, primero hay un estadio de síntesis de moléculas. Entonces, en interfaces que no están en división, los cromosomas están desplegados, no están en forma superenrollada como es el caso posterior, sino que están más bien relajados. Cuando se activa este ciclo en la fase de síntesis, lo que va a suceder es que se copia ese ADN a una copia idéntica del mismo, para después ya tenerlo, las dos copias en el momento de la mitosis, que es cuando más se condensa, donde se forman los cromosomas con las dos cromátidas hermanas, y no simplemente tenemos una sola cadena. Acá tenemos dos unidas en este punto. Y aquí es donde se logra entonces el mayor superenrollamiento de los cromosomas. Si no, los tenemos así, ¿sí? Ese cromosoma, con su estructura cuaternaria, tiene esta forma. Dijimos, el estadio de metafase del ciclo de mitosis o de meiosis, en el cual tenemos dos cadenas que se llaman cromátidas hermanas, que están unidas en un punto que se llama centrómero o constricción primaria, que visualmente se pueden ver como bandas más oscuras y más claras, y que tiene en uno de los extremos los telómeros, y en otro extremo tenemos como una constricción donde deja por fuera otra región de ADN que se llama satélite. Estos dos brazos son las que son las dos copias del ADN, y cada uno de esos brazos dijimos que se llaman cromátidas hermanas. Siempre hay en este caso se ven iguales, pero podemos tener un brazo más corto y un brazo más largo. Eso sirve para después mencionar dónde se ubican los genes en este cromosoma. Si nosotros podemos acomodar todos los cromosomas de un individuo, mujer u hombre, vamos a encontrar en el hombre 46 cromosomas. La cantidad de cromosomas no es perdón, no es el mismo en todas las especies, puede variar entre ellas y no tiene que ver con la complejidad de los individuos. Entonces, si nosotros acomodamos los cromosomas de una célula de un hombre, vamos a tener 23 pares de cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que de cada cromosoma hay dos copias. Dos copias, ¿sí? Fíjense que estos son dos copias de cada uno, ¿eh? Y cada cromosoma tiene un número, que es único para ese tipo de cromosoma. Está el cromosoma 1, el 2, el 3, etcétera. Y los cromosomas sexuales, que en el hombre hay un X y un Y, y en la mujer hay un X y un X. El resto son equivalentes. Este conjunto de cromosomas y de información genética es lo que conforma el genoma humano. Algunas partes de la secuencia del genoma son los que denominamos genes, y otros espacios que no son codificantes y se llaman regiones intergénicas.
Por lo tanto, un gen lo podemos definir como un fragmento dentro de la secuencia del ADN, que es el que codifica para una proteína o para una molécula de ARN. Nosotros decíamos hoy que el ARN era indispensable para formar los ribosomas. Bueno, estas partes de tanto de las proteínas como del ARN están codificadas en el ADN justamente. Bueno, un dato informativo nada más, que cada célula humana tiene 3.200 millones de pares de bases, ¿eh? Y esto representa aproximadamente entre 20.000 y 25.000 genes, es lo que contiene el genoma humano. Si nosotros desplegamos ese cromosoma y nos quedamos con la doble hélice, podemos ver espacios entre ellos que consideramos eh, partes de genes, regiones intergénicas y los genes que codifican para proteínas y los genes que codifican para ARN. Fíjense, para ARN ribosomal, para ARN de transferencia, ARNs pequeños, que se llaman también, que permiten, son parte del procesamiento del ARN y que también tienen que ver con la expresión y el control de la regulación de la expresión génica. Y el ARN ribosomal y el de transferencia son importantes para la traducción, es decir, para que el ARN mensajero que se transcribe de un gen, del ADN, que es el que pasa al citoplasma, finalmente logre traducirse en una proteína. Tengamos en cuenta también que los ácidos nucleicos, así como también las proteínas, no son muy estables, que hay situaciones que hacen que se pierda esa estructura cuaternaria, terciaria, secundaria o primaria, y esa herramienta por ahí es una herramienta útil para utilizar en algunas técnicas de laboratorio como es la PCR. La temperatura hace que las cadenas de ácidos nucleicos se separen entre sí, pero si la temperatura no llega a una temperatura muy extrema, que finalmente lo degrade o lo rompa al ADN, volviendo a temperaturas más bajas, logra renaturalizarse, es decir, logra volver a unirse y enroscarse nuevamente. Entonces, podemos ir aumentando la temperatura, fíjense cómo se empiezan a separar las cadenas, aumentamos un poco más hasta que completamente se separan entre sí cuando llega a una temperatura mayor de 80 grados. A 100 grados se desnaturaliza y más o menos a 65 grados aproximadamente, que estamos por acá, se renaturaliza. También un poco va a depender de la composición de bases nitrogenadas que tenga. Y por otro lado, también tengan en cuenta que hay otras condiciones que pueden desnaturalizar el ácido nucleico o los ácidos nucleicos, que es, además del calor, los ácidos o los álcalis, que también separan las cadenas y volviendo a condiciones iniciales, si no llegan a condiciones muy extremas, pueden renaturalizarse y volver a unirse.